Bueno, hermanos, hace 2 semanas atrás empezamos este sermón o esta serie de sermones y se titula Debajo de qué estamos, y vamos a ver un poquito más, pero para los que están se recuerdan que vimos 2 fotos. Esta es la primera foto. En esta foto se puede ver un niño que alguien le está extendiendo la mano, digamos su madre o su padre, pero el niño tiene bastante temor. El niño está atemorizado por alguna razón, y aquí vemos un niño que está muy alegre por ver a alguien que le está hablando. La razón por la cual puse estas 2 fotos, hermanos y hermanas, es porque cuando nosotros nos relatamos a Dios, cuando nosotros nos relatamos a la razón por la cual venimos a la iglesia, ¿cuál es nuestro primer sentimiento? Cuando pensamos en ir a la iglesia, cuando usted está preparándose para ir a la iglesia, cuando usted se está acostando el sábado en la noche, ¿cuál es tu mentalidad? Yo pregunto porque todos somos diferentes. Unos quizás decimos, uy, qué alegría, no puedo esperar llegar a la iglesia. Otros quizás dicen, uy, qué pereza ir a la iglesia. ¿Sí o no? Vamos a ser sinceros. Y unos un día dicen que alegría y el otro día dicen que pereza. Así somos, todos somos como el viento que viene y va. Un día nos sentimos bien, otro día nos sentimos mal. Es la realidad de la humanidad. No quiero venir acá a pintarle una foto de alguien que cada vez que es tiempo de iglesia, que yo me pongo preparando desde el día antes. No es cierto. Hay veces, hermanos, que uno no quiere ir. Hay veces, hermanos, que uno está cansado. Hay veces, hermanos, que uno dice, pero si nosotros nos enfocamos bien en la razón por la cual debemos venir a la iglesia, nos vamos a relatar con todo lo hermoso que hace Dios por nosotros. El enemigo siempre va a tratar de amplificar lo malo en nuestra vida. Nos va a tratar de mostrar, y yo no sé cuántos de ustedes han experimentado esto, cuando todas las cosas le están yendo bien, pero de repente una cosa mala le pasa y todo el estima se le baja a uno, como que lo desinfla a uno, lo deja a uno en cero, y toda esa alegría que uno sentía acá, para abajo. Y yo digo, ¿por qué será que muchos venimos a la iglesia? Venimos a la iglesia porque estamos alegres en ir a la iglesia porque queremos agradecer a Dios. O quizás hay en nosotros todavía residuos que venimos a la iglesia porque pensamos que estamos supuestos a ir a la iglesia. Porque hay mucha gente, hermano, que visita iglesias y que va a iglesias todos los domingos, pero no están ahí con el propósito correcto. Están ahí porque sienten como que si no voy a la iglesia hoy, algo malo me va a pasar. ¿Sí o no? Yo me acuerdo, hace años atrás, estábamos terminando un servicio en la iglesia de Nueva York, no la iglesia, pues la iglesia de nosotros, pero antepasada, y me acuerdo una hermana se fue temprano, como antesito de que hicieran el llamado al altar, porque tenía que ir al trabajo temprano en la mañana. Y me recuerdo que esta hermana la atacaron yendo a casa y le pegaron con una pistola en la cabeza. Y esta hermana llegó el próximo servicio traumatizada diciendo, esto se me sucedió porque me fui de la iglesia. Se sintió condenada porque se fue de la iglesia 15 minutos temprano para llegar al trabajo temprano el día próximo. Es una cosa tan ironía, es una cosa tan horrible pensar que muchos de nosotros no estamos enamorados de Dios, sino estamos entrapados por una iglesia. El propósito de la iglesia no es trabajo. El propósito de la iglesia es un lugar, una plataforma donde podemos venir a darle agradecimiento a Él por todo lo que Él hace. El propósito que una iglesia crece y el propósito que una iglesia no crece es de acuerdo al agradecimiento que hay en las ovejas de esa iglesia. No con el pastor, con Dios. Porque déjeme decirle algo, mira, anoche yo fui a un restaurante argentino, me encantó la carne. Qué ricura, la morcilla, el chorizo, toda, uy, qué ricura. Y yo te hablo de eso porque me gustó, me impactó tanto y le estoy haciendo una propaganda a ese restaurante. Pero ¿cuántos de nosotros le hacemos propaganda a Dios? No es que Dios necesita una propaganda, porque Él no necesita que nosotros lo vendamos, pero ¿cuántos de nosotros estamos tan extremadamente enamorados, extremadamente apasionados por Él, que cuando alguien nos habla, lo primero que decimos es, uy, usted no se imagina lo que Dios me hizo esta semana? Pensémoslo un segundo. Imagínate si Dios se excluyera de tu formulario de vida por una semana. Imagínate las cosas malas que se darían en nuestra vida.
Imagínate qué pasaría con nuestra salud, qué pasaría con nuestro hogar, qué pasaría con nuestro todo. Si nos imaginamos por un momento lo que sería esa separación entre Dios y nosotros, hermanos, podríamos llegar a ese momento en que Jesús estaba en Getsemaní y sufría, no porque iba a ser crucificado, sino porque sabía que al momento que Él moría, expiraba en esa cruz, iba a haber una separación de Él y el Padre. Él sufrió, la palabra dice que Él se deprimió, Él se sintió súper mal por un instante solamente. ¿Ustedes se imaginan el gozo y la presencia de Jesús cuando Él hablaba del Padre? Muchos leemos las parábolas y cuando Él dice, para llegar al Padre tienen que llegar a través de mí, todo eso. Pero ¿ustedes se imaginan la sonrisa que Jesús tenía en la cara cuando Él hablaba del Padre? El gozo, la pasión, el fervor. Yo me imagino que Jesús era un tremendo vendedor. Vendedor en el sentido que la gente diría, wow, este hombre está enamorado de su Padre. Está pero alocado de su Padre. Y eso es exactamente lo que Dios busca de nosotros. La iglesia expande, la iglesia crece cuando hay pasión y hay vigor por la iglesia, por lo que Dios está haciendo. Pero hermanos, cuando no lo hay, cuando nosotros nos quedamos callados de lo que Dios está haciendo, nadie nunca va a venir a este huequito escondido. Pero déjame decirle, si tú hablas de las grandezas de Dios, no importa el hueco donde tú estés, ahí van a llegar. Nuestro deber como cristianos, y hablaba con una hermana hoy y me comentaba de cómo muchos de nosotros, o yo le decía, muchos de la iglesia no testifica hoy, no hablando de ustedes solamente, la iglesia en general. La iglesia en su totalidad no testifican, por eso es que hoy día tenemos una voz muy apagada. Por eso es que la sociedad, la media y todas las otras cosas tienen los cristianos, hermanos, como una minoridad tirada al lado, porque no hablamos. No hablamos, no decimos nada. Hermanos, no oramos, no vamos a la escuela, no oramos allá. No. Hermanos, nos han quitado la voz completamente. Somos algo que pronto, si no empujamos a hacer un cambio, vamos a ser sin existencia. Vamos a ser perseguidos, vamos a ser atribuidos, vamos a pasar por momentos muy difíciles. Porque Dios no nos ha llamado a nosotros a callar. Y hablaba con esta hermana y le compartía de cómo la iglesia no testifica. Y llegamos a un acuerdo que la razón por la cual la iglesia no testifica es porque la iglesia no quiere exponer lo malo que hay en ella. Tenemos miedo de ser transparente. Me da temor de decirte a mí que yo tengo problemas en el trabajo, o que yo tengo problemas con una actitud, o yo sufro con la ira, o sufro de cualquier problema que sea que tú y yo estemos sufriendo. Me da temor de decirlo porque ¿qué va a decir el pastor? ¿O qué va a decir el hermano? ¿O qué va a decir sutano? Lo que van a decir es que eres humano. Van a reconocer que tú y él o tú y ella tienen algo en común. Y el problema es cuando nosotros no nos abrimos, todo el mundo entra a la iglesia y piensa, ellos son santos, yo no puedo existir en esta iglesia porque es que ellos son tan santos. ¿Sí o no? ¿Cuántos nos miramos a los pastores y decimos, wow, es un pastor? Como que escuchamos música cristiana en la parte de atrás sin que alguien toque nada. Hermano, nosotros somos los más malos. Somos los que necesitamos la más ayuda de parte de Dios y de ustedes. Estamos aquí porque Dios sabe que necesitamos este ayo para seguir adelante, porque quizás si yo no fuera un pastor, ni me quedaría en una iglesia. ¿Sí o no? ¿Qué si vendríamos a la casa de Dios y expondríamos lo que hay dentro de nosotros? ¿Qué si no persistimos debajo de la ley que mata, como dice la palabra, mas el Espíritu que hace vivifica? Cuando hablamos y leemos, dice que tenemos que adorar a Dios ¿en qué? En espíritu y ¿qué? Verdad. O sea, lo que Dios está buscando es que nosotros, y un espíritu es transparente, que nosotros seamos transparentes en su presencia y que cuando la transparencia llegue y se junte el poder de Dios, la gente pueda ver el resultado que es tu testimonio. Pero cuando estamos debajo de la ley, el testimonio no se puede desarrollar porque la ley solamente te dice a ti lo que no puedes hacer. La ley te dice que tú no sirves porque pecaste. La ley nos dice en el libro de Éxodos que ojo por ojo, diente por diente. La ley dice también en el libro de Éxodos que todo hechicero será puesto a muerte. La ley, hermano, es que si ustedes se leen el capítulo 30 al 33 de Éxodos, ustedes van a ver una lista tras lista tras lista de cosas que no pueden hacer. Esa es la ley.
La ley era algo que Dios estableció desde el principio debajo de una dispensión diferente a lo que cuando Cristo vino. Y esta dispensión de la ley llegó a demostrar que la humanidad no podía soportarla. La ley causó, o digamos, los israelitas y sus deseos de no compartir con la ley o no cumplir con la ley, causaron que una generación completa se perdería de entrar a la tierra prometida. Y hoy día estamos en ese lugar de nuevo, porque la ley mantiene mucha de la iglesia apagada. La ley mantiene mucha de la iglesia callada. La ley es tan grande que hace que mucha gente se acomode en iglesias macro porque no quieren exponer lo que hay dentro de ellos porque tienen temor. So dicen en su mente, yo entro, Dios lo bendiga, yo salgo, nada de cambio. Pero cuando es una iglesia pequeña, ahí va a haber incomodidad porque los hermanos son muy chismosos, los hermanos esto, los hermanos esto. Sí es cierto, pero nadie te dijo que en ninguna iglesia vas a encontrar perfección. La iglesia está llena de imperfectos, de gente que tiene problemas. Hermano, no podemos coger olor de mango y poner otro olor de mango y esperar olor a fresa. Vamos a oler a mango, vamos a oler a pecado en la iglesia. Pero lo lindo es cuando exponemos lo que hay adentro, el gran purificador, el fuego consumidor que es bueno, viene y empieza a borrar una tras otra cosa y establece un testimonio. Mira lo interesante, si usted lee bien las epístolas y ve en el libro de Lucas, de Marcos y de Mateo, usted puede ver cuántas veces Jesús se presentaba a un lugar y la palabra te va a decir que la gente llegaba porque escuchaba lo que él estaba haciendo. ¿La fe viene a través de qué? ¿Y el oír qué? La palabra de Dios, las acciones de Dios, el testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, es lo que atrae y lo que crea un ambiente de fe dentro de una iglesia. Pero hermanos, cuando pretendemos ser especiales en el sentido de no pecar, hermanos, estamos mintiéndonos a nosotros mismos y a la congregación en su totalidad. Debemos poder entrar en una iglesia y decir, este es mi pecado. Y esperar que nadie nos juzga. ¿Va a ser duro? Dificilísimo. ¿Imposible? No, no es imposible. Mira lo interesante. Cuando Jesús andaba con sus discípulos, había un discípulo que desde el principio Jesús sabía que lo iba a entregar. Sin embargo, él comió con él. Él le dio oportunidad tras oportunidad tras oportunidad a él antes de que lo entregara. ¿No hará Dios lo mismo con nosotros? ¿Por qué ocultamos lo que somos? ¿Estamos debajo de la ley porque pensamos que no nos van a aceptar? Tú y yo no venimos a la iglesia para que nos acepten a los hermanos. Tú y yo venimos a la iglesia para que nos acepte Dios. Tú y yo, cuando estamos viviendo no debajo de la ley, sino debajo de la gracia, entramos con nuestro rostro en alto, aun cuando nuestra casa está hecho un desastre. Entramos con un orgullo de saber que nuestro Dios nos ama así como somos y nos va a ayudar para cambiar, aunque nuestra vida en su totalidad sea un desastre. Pero cuando estamos debajo de la ley, nos quedamos en casa. Cuando estamos debajo de la ley, nos desprendemos del ministerio. Cuando estamos debajo de la ley, nos desprendemos completamente del llamado de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no nos pensamos útiles, porque no nos pensamos dignos, porque no nos pensamos lo gracioso suficiente para hacer lo que Dios nos ha llamado. Y cuando estamos debajo de la ley, no estamos conectados a Cristo. Porque cuando estás debajo de la gracia, entiendes y entendemos que todo lo que hacemos, lo hacemos por Él. Que si canto lindo por Él. Que si predico bien por Él. Que si soy buen ujier, que si limpio el baño bien, que si hago lo que sea, lo hago bien por Él, no por mí. Yo no vengo acá pensando, es que hoy sí me preparé, hoy estudié doble. Hermano, yo puedo estudiar el triple, pero si Dios no está conmigo, esto sale para nada. Pero cuando Dios se presenta y cuando entiendo la dispensación de Dios debajo de gracia para mi vida, en este momento lo que sucede es que entiendo que no soy yo el que estoy parado acá. Y no es mi palabra, es la palabra de Él. Y cuando es la palabra de Él, empieza a cambiar corazones.
La ley causa las capas. La ley causa las máscaras. La ley causa las infracciones en la iglesia. ¿Por qué? Porque, hermano, yo pregunto una cosa. Si un hermano fallara, pecare, ¿nosotros tenemos la habilidad de votarlo? Sin embargo, se ve todos los días cuando un pastor cae. ¿No es increíble cómo la ley sí puede ser atribuido a un líder, pero la grey no? Tenemos, hermanos, que tener el amor suficiente no para alcahuetearnos, pero entendamos todos algo, todos pecamos. Todos, no hay ninguno que no peca. Y el que no peca, déjame saber para que te pares aquí ya mismo. Todos pecamos. Lo que Dios busca es gente que no tiene miedo de decir, sí, yo fallo en esto, pero quiero cambiar. Cuando uno está en la gracia, entiende que tiene ese pero, tiene esa habilidad de ser como el hijo pródigo y volver en sí. Tiene esa habilidad de ser como un David y volver en sí y retroceder al lugar donde debiera estar para alabar a Dios aún en sus insuficiencias y ver la mano de Dios levantarlo a través de la gracia de nuevo. Pero debajo de la ley nunca lo vamos a ver. Amén. Vimos hace 2 semanas lo que significaba la ley. Vimos lo importante de lo que aún el diccionario, o sea, secular, define a la ley como la religión. Vimos la diferencia entre lo que es la religión y la relación, de cómo Dios no busca gente religiosa, sino Dios busca tener comunicación contigo. Por toda la escritura podemos ver ejemplos de hombres y mujeres que hablaban con Dios. Una Ana, que antes de que la iglesia la abrieran, ya estaba enfrente de la iglesia clamando a Dios porque quería algo. ¿Cuántos de nosotros los hacemos? ¿Cuántos en verdad hacemos ese pedir y se os dará? ¿Cuántos de nosotros en verdad pedimos a Dios? ¿Y cuántos de nosotros no ni entramos en oración porque nos sentimos tan condenados de lo malo que somos? ¿No te has sentido en un momento quizás que dices, es que ni soy digno de pedirle a Dios esto? Yo sí. Muchas veces en mi vida he dicho, soy tan podrido que para qué te voy a molestar. Así mismo le hablo a Dios. Digo, ¿yo para qué voy a molestarte? Sabiendo que soy pecador. Esta ley me condenaba a mí. ¿Por qué? Porque estaba en un estado religioso. Debajo del estado de relación entendemos algo, que no hay un divorcio con Dios. En Dios y nosotros no hay divorcio. Él nunca te va a decir, quiero separarme de ti. Él nunca te va a dar la espalda. Él siempre va a estar ahí. Y uno dice, pero yo no entiendo eso. Yo tampoco lo entiendo. Yo no me voy a parar acá y decirte que yo entiendo el amor tan grande de Dios. Porque, hermano, es entendible para mí. Es algo fuera de lo natural. Es algo tan extenso, tan grande. Yo no lo entiendo, pero lo que sí quiero es recibirlo. Quiero poder tener esa relación. Quiero poder clamar a Él. Quiero poder hablar con Él. Vamos a Romanos 8, 6 al 8. Leyendo la Reina Valera 1960 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, o sea, ocuparse del pecado es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, o sea, la gracia, es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ¿ves? Pero la ley de Dios y la ley son dos diferentes cosas. La ley de Dios es amor, mientras que la ley del hombre es lo que condena. Continúa diciendo, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No podemos agradar a Dios si nos mantenemos viviendo en la carne. ¿Cómo nos mantenemos viviendo en la carne? Encubriendo lo que hay adentro. Mira, yo tengo un olor en mi carro ahorita, en mi camioneta, y me tiene loco. Es un olor a queso. He rebuscado por todo el carro. Mire, ustedes no entienden, a mí los olores me molestan. A mí a veces ni me gusta escuchar el olor cuando cocinamos. No oler el olor. No me gusta. Y no encuentro el bendito queso en el carro. Yo digo, gracias Señor por mis hijos. Y rebusco en este hoyo por acá y rebusco por debajo. Y me tiene alocado este olor de queso. ¿Por qué lo digo? Porque ese queso, ese olor de queso es como encubrir nuestro pecado. A Dios Él dice, Dios mío, dice Joel, ¿qué te pasa? Yo veo ese queso, límpialo. Y yo, Señor, pero yo no lo veo. ¿Y de qué estás hablando? Porque lo tengo tras de capa, tras de capa, tras de capa, tras de capa, escondido.
Y Dios está diciendo, mira que yo lo veo, permítame tocar ahí donde está ese queso y limpiarlo. Yo le digo, Señor, no lo toque ahí, porque es que si lo tocas ahí, los hermanos se dan cuenta, ¿qué van a decir los hermanos? Y que si se van de la iglesia, y que si se afanan, y que si, oh my God, Señor, ¿qué va a pasar? Y la imagen y esto, la ley. Y Dios dice, deje que mi gracia exponga lo que hay en ti. ¿Por qué? Porque podemos conectarnos. Si yo te hiciera una pregunta sencilla hoy y te preguntara, el que sufre de ira, levántame la mano. Levantemos la mano los que sufrimos de ira. Mira a tu alrededor. Mira a tu alrededor. Casi todos. Los que sufren de, vamos a hacer los pecados limpios, los blanquitos, como dicen los católicos, ¿no? Los que sufren de, no voy a decir robo, pero los que les gustan coger las uvas en los supermercados para probar. Ríanse. Ni levanten la mano mejor. Eso no es probar, eso es robar, hermano. Y todos se ríen porque todos los han hecho, Dios lo bendiga. Pero nos conectamos. Decimos, sí, yo lo he hecho, es cierto. Pero una cosa tontería, es una tontería. Pero ¿qué si yo te pregunto cuántos hemos sido defraudados por una persona que amamos? Ahí ya no queremos levantar la mano porque ya llega un poquito más cerca y ya lo que empieza a ver es que vemos la vulnerabilidad, eso, de la persona. ¿Y qué van a pensar los hombres de la iglesia si yo le digo que yo de vez en cuando lloro? ¿Y qué van a pensar las hermanas de la iglesia si yo le digo que de vez en cuando yo me frustro o que estoy pasando por una época en mi vida donde mis emociones y todo están cambiando? ¿Qué va a pensar la gente? O ahora que yo estoy entrando a la media edad, ¿qué pensarán la gente si me voy y me compro un carro deportivo? Ya lo tengo, lo compré a los 21. Pero ¿qué pasa, hermanos, si hay alguien que entra por primera vez a la iglesia hoy y necesita escuchar de la ira? Y yo no le digo que yo sufro de la ira. Y la persona llega y dice, man, esta gente parece que están bien. Yo no puedo existir ahí. Son perfectos. Ahora yo no digo, hermano, que debemos venir con un aviso ahí que dice yo hago X, Y, Z. No. Pero lo que yo digo, hermanos, es que debemos poder exponernos. Debemos poder, mira, esta iglesia, yo no sé, usted, a veces yo lo miro y yo digo, en mi iglesia en Nueva York, la gente va al altar y llora. La gente, y no es una comparación, pero en toda la iglesia que yo he visto, la gente va al altar y alaba, la gente va al altar y gime, la gente va y se le ve el dolor y las parejas entran y pelean. Se le ve que están peleando. Y mucha gente dirá, ay pastor, arregle. Yo digo, yo no estoy aquí para arreglar, él está para arreglar. Por lo menos llegaron cuando hay un problema. Esta iglesia necesita ser levantada porque estamos durmiendo debajo de un estado de ley y Dios está diciendo, es momento que entiendan mi disposición, mi entrega de gracia para ustedes. Yo no voy a permitir crecimiento hasta que ustedes puedan publicar las grandezas que yo estoy haciendo entre ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos va a dar a nosotros y no a cualquier otra iglesia? ¿Porque somos especiales? ¿Porque predicamos así? Dios está buscando corazones contritos y humillados, corazones que están dispuestos a decir, aquí estoy, este soy yo, Dios ayúdame, y que no el hermano diga, uy, este hermano, no, sino que al revés, vengan, lo agarren de la mano y digan, vamos a orar juntos, yo también traspasé eso, acuérdate Romanos 8:28, todas las cosas sirven para bien para los que aman al Señor, esa situación que estás pasando te va a servir para bien, no tires la toalla, yo estoy aquí para apoyarte, te voy a llamar, te voy a textear. O sea, creamos un ambiente como los alcohólicos anónimos, donde tenemos a alguien que podemos decir, estoy sufriendo, estoy padeciendo. Sí, debe ser Dios. Y yo sé, todos los religiosos están diciendo, pero pastor, ¿por qué no le dice que ore solamente? Porque a veces queremos escuchar la voz de un humano que nos dice, yo te entiendo, yo te comprendo. Yo he estado ahí donde estás tú. Entiendo tu experiencia, entiendo tu especialidad. Cuando llega a abusar, yo quiero hablar con él. Cuando llega a rapto, yo quiero hablar con él. Cuando llega a zapatos y carteras a mi esposa. Ella es experta. Y me va a arrancar la oreja hoy. ¿Ustedes me están entendiendo? La gracia nos lleva
a descubrir estas cosas. Vamos a terminar. ¿Cómo salimos de debajo de la ley? Primeramente tenemos que reconocer la gracia. Vamos a leer Romanos 8, 1 al 4. Ahí mismo donde estamos, pero de 1 al 4. La ley es la condenación. Mira, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Levanta la mano los que están en Cristo Jesús. Levántala bien en alto. Reconozcan que ustedes están en la gracia de Cristo Jesús. Chévere. Dice, los que no andan conforme a la carne. La carne te dice cúbrete. Dios te dice expóngate. Dice que, dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De nuevo esa palabra Espíritu dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. Cristo, gracia, levanta, la ley, el hombre, condena. Sigue diciendo, porque lo que era imposible para la ley, o sea, la condenación, porque hermano, te puedes condenar hasta que seas verde, pero tu pecado no va a parar con la condenación. Dice, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Él fue a la raíz. Él dijo, yo voy a manifestar a mi Hijo en carne para demostrarle a la ley que sí es posible, porque es la única forma que lo voy a poder vencer. Asimismo, nosotros reflexionamos al Hijo en nosotros cuando exponemos la verdad que hay en nosotros y no tenemos miedo de decir, yo antes sufría de esto o hoy día estoy padeciendo de esto y necesito ayuda. Hermanos, si no encontramos ayuda en la iglesia, ¿para qué venimos? Si tengo que ponerme máscaras en la iglesia, ¿para qué vengo? Es tiempo, hermanos, que seamos hermanos en verdad. Las familias todas pelean, todas. No hay familia que no pelea. Pero sin embargo, cuando llega el día de Navidad, todo el mundo a comer lechón. Todo el mundo contentos, se toleran. Y si algo le pasara a un familiar, en la mayor casos, uno ayudaría al familiar. Pero dentro de la iglesia, aunque decimos que somos familia, a veces, hermanos, nos sentimos muy estrictos con esa relación familiar. Amén. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Primeramente, para salir debajo de la ley, tenemos que reconocer la gracia, reconocer que no estamos debajo de condenación, recibiendo el perdón, o sea que tenemos el perdón de parte de Dios para nosotros. Tercer punto, aceptando su sacrificio. Y cuarto y último, entendiendo que es por Él solamente. O sea, todo lo que tiene que ver con gracia viene de Dios, es algo gratuito, la gracia es gratis. Cerremos los ojos.